Perfecto. Ahí se los pongo, lo compartimos. Déjenme repasar el tema del audio. Compartir audio. Bien. Ahí vamos. Estereotipos y roles de género. Primero, tenemos que entender qué son sexo y género. Cuando hablamos de sexo, hablamos de las características físicas y biológicas que tenemos desde que nacemos y que nos diferencian a hombres y mujeres. Son universales, esto quiere decir que en todas las culturas, en todas partes del mundo, existen estas mismas diferencias. En cambio, al hablar de género, nos referimos a las características que la sociedad asigna a hombres y mujeres. No es algo con lo que nacemos, es una construcción social que nos dice y enseña cómo debemos ser, qué actividades debemos realizar, qué nos debe gustar, qué debemos vestir, decir y pensar. En resumen, ¿qué es y cómo ser masculino o femenina? Es un poco como tener puesta una camisa de fuerza. ¿Y qué diferencias hay entre lo masculino y lo femenino? Lo femenino y lo masculino entonces son como etiquetas que la sociedad nos impone al nacer, que se consideran apropiadas y deseables para cada sexo y que nos diferencian. Desde que somos niñas y niños, estas etiquetas o estereotipos de género nos hacen creer que tenemos diferencias naturales en nuestro comportamiento o personalidad. Por ejemplo, que las mujeres son delicadas y débiles, o que no saben conducir autos o jugar fútbol, mientras que los hombres son todo lo contrario, fuertes, valientes y saben todo sobre autos y fútbol. Pero no es cierto, ser mujer no significa ser débil, y ser hombre tampoco significa ser valiente. Estas etiquetas también nos dicen que debemos cumplir un rol como mujeres y como hombres. Estos son los roles de género. El rol femenino adecuado es la maternidad y crianza de los hijos y las hijas, las tareas del hogar, dar sustento emocional a la familia, en otras palabras, dedicarse al trabajo reproductivo. Adicionalmente, muchas tienen empleos remunerados y se les continúa haciendo responsables del cuidado del hogar, es decir, se les asigna más carga de trabajo. En contraste, el rol masculino es el de proveedor, ser el sustento económico de la familia y tener un trabajo remunerado. A esto le llamamos trabajo productivo, pero a ellos mayormente no se les hace responsables por el cuidado del hogar. ¿Y qué tienen de malo estas diferencias? El problema está en que generalmente la sociedad da mucho valor al rol masculino y minimiza lo femenino. Esta diferencia pone a los hombres en una posición de superioridad frente a las mujeres, dando lugar a la discriminación, desigualdad y sobrecoloca a los hombres en una posición de poder sobre las mujeres. Desde esta posición de supuesta superioridad, los hombres creen tener el derecho de imponer sus gustos u opiniones sobre las mujeres, ya que son más valiosos. A diario podemos escuchar frases como «anda a cocinar y no opines», «yo gano el dinero y mando yo», «las mujeres deben cuidar a los hijos y no trabajar». Y sobre todo, pueden creer tener el control sobre sus parejas, cómo visten, a dónde salen, sus amistades, el dinero que gasta, si puede trabajar fuera de casa o no. Cuando las mujeres quieren tomar sus propias decisiones con todo el derecho y no aceptan estas imposiciones, la violencia les resulta un instrumento útil para mantener su superioridad sobre ellas. Más allá de todo, los roles de género nos ponen muchos límites sobre lo que queremos hacer en nuestras vidas y es muy agotador tener que cumplir todas las exigencias de la sociedad y no poder ser como realmente queremos ser. Es muy común que si un hombre o una mujer quiere hacer algo distinto a lo establecido, sea juzgado o juzgada por las demás personas. Pero no tengamos miedo, seamos valientes y enfrentemos estos estereotipos. Rompamos los moldes y elijamos libremente lo que queremos hacer, decir, sentir y vivir. Bueno, como les decía, el video me parece que sintetiza todo lo que estuvimos viendo.
Y lo que quería era destacar por qué la importancia, por qué la insistencia de esto de distinguir qué es sexo, qué es género, qué es identidad de género, qué es esto de los roles. Y es importante porque cuando hablamos de la construcción social que significa el género, hay una serie de prejuicios culturales, ¿sí?, que existen respecto de los comportamientos y actitudes que tienen que tener los niños y las niñas, y esto es de manera diferenciada. Y ustedes están preparándose para realizar tareas de cuidados de niñas y niños, entonces es importantísimo que ustedes tengan bien claro estos conceptos en la cabeza, y además muchas deben ser en el grupo mamás, tías, abuelas, vecinas o papás, no sé si hay varones, entonces creo que son conceptos que más allá que vamos a aplicarlos en el ejercicio de las tareas de cuidado, niñas y niños, les van a servir para la vida misma, porque es una manera también de ir deconstruyendo, ¿sí?, todo lo que gira alrededor del concepto de género, ¿sí? Acuérdense que es un concepto que se puede modificar y nosotras, ustedes, yo, los que están desde el otro lado, todos somos gestores del cambio, entonces es importante que trabajemos esos conceptos y los empecemos a desarrollar para que evolucionen. Entonces es importante esto de tener claro esto del estereotipo de género, ¿sí?, y cómo influye este estereotipo de género en el ejercicio de su profesión, en su rol de cuidadoras y cuidadores. Les voy a compartir ahora, si tienen un poquito de paciencia, vamos a ver un poquito de desarrollar un poco más el tema de la violencia laboral, ¿sí?, qué es el acoso y cómo influye todo esto en el desarrollo profesional, en el desarrollo de la tarea. Perdón, ya estoy de vuelta. Pasa que tengo muchísimos PowerPoint abiertos y estoy buscando el que voy a compartirles ahora a ustedes. Acá lo tengo. Ahí vamos. Listo. Violencia de género y violencia en el mundo del trabajo. Bueno, como estuvimos ya viendo y desarrollando lo que es la violencia de género y la violencia en el mundo del trabajo, ¿sí? Hay diferentes formas de violencia de género, como vimos, ¿sí? Que no es solamente violencia física cuando hablamos de violencia, sino que hay otras formas de violencia y también de acoso en el mundo del trabajo. La violencia de la que son víctimas las trabajadoras, ¿sí?, causa un daño evidente a su integridad como personas, ¿sí?, porque este acoso, esta violencia afecta a la salud física y mental, ¿sí?, y claramente impacta de manera negativa en la vida laboral y social. Las trabajadoras son las más afectadas porque sufren acoso psicológico y hostigamiento y violencia externa, y también en algunos casos
podría darse la situación de violencia entre compañeros, ¿sí? Tenemos que saber que la violencia laboral, ¿sí? Es cualquier tipo de acción o de omisión, ¿sí? O comportamiento que provoque, ya sea de manera directa o indirecta, algún daño, sea tipo físico, sea de tipo psicológico o moral, ¿sí? Y sea hecho este daño como amenaza. También incluye el acoso psicológico y moral y el sexual en el trabajo, ¿sí? Esta es una forma de abuso de poder, y siempre el abuso de poder tiene como finalidad excluir o someter a otro. Ahí tienen en la lámina que les estoy compartiendo, que dice que violencia laboral es toda conducta activa o pasiva ejercida en el ámbito laboral por empleadores o empleadoras, ya sea en ámbitos públicos o privados, y valiéndose de su posición jerárquica o de circunstancias vinculadas con su función, realizan o ejercen un abuso de poder, ¿sí? ¿Cómo se materializa esta violencia laboral? Bien, esta violencia laboral se puede materializar a través de amenazas, intimidación, inequidad salarial fundada en razones de género, en acoso, puede haber maltrato físico, psicológico, social, o algún tipo de ofensa que atente contra la dignidad, contra la integridad física, sexual, psicológica y o social del trabajador o la trabajadora. Como vemos, es un concepto abarcativo, ¿sí? Y da las diferentes maneras en que se materializa. Acá vamos a compartir, ¿sí?, las maneras de manifestación de esta violencia laboral. ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta a través de conductas arbitrarias, de fuerza, de coerción, de arbitrariedades, excesos, amenaza explícita o velada, discriminación, burla, humillación, actitud denigratoria, acoso moral, acoso sexual y acciones vejatorias. La violencia laboral, ¿sí?, puede darse tanto en sentido vertical, es decir, por un superior, por un jefe, por el empleador, pero también puede darse en sentido descendente, ¿sí?, por alguien que estuviera subordinado, ¿sí?, o entre pares y compañeros, que sería una violencia en sentido horizontal, también es posible. Que quede claro que este tipo de violencia, la laboral, ¿sí?, afecta la salud y el bienestar de las personas que trabajan, y claramente configura una violación de los derechos humanos y laborales, ¿sí? Las formas de violencia laboral son agresión física, acoso sexual y acoso psicológico. La agresión física, sí, es el daño físico sobre el trabajador o la trabajadora, ¿sí? Ahora, el acoso sexual, ¿qué es el acoso? ¿Sí? Es la conducta o el comentario reiterado que tiene algún tipo de connotación sexual y está basada en esa relación de poder, y obviamente, y acá traemos de nuevo el tema del consentimiento, no está consentido por quien lo recibe, ¿sí? Y acá de nuevo reforzamos el concepto de consentimiento en las relaciones. Recuerden que cuando vimos violencia sexual, la clase pasada, hablamos de que se asentaba la relación sexual en el consentimiento, que tenía que ser un consentimiento
presente en toda la relación. Creo que les dije, podemos iniciar con un beso, consiento que nos besemos, consiento que nos abracemos, pero el paso siguiente no lo estoy consintiendo, ¿sí? Es fundamental el consentimiento, por eso hablamos de violaciones dentro de relaciones de matrimonio, relaciones de pareja, relaciones de noviazgo, porque si no está presente el consentimiento, hay violencia, ¿sí? Y con el acoso sexual pasa exactamente lo mismo, cuando existe una conducta, cuando existe un comentario que es reiterado, que tiene connotación sexual, y está basado en esa relación de poder empleador-empleado, y no está consentido por quien lo recibe, hay acoso sexual. Acá dice que el acoso es el trato desfavorable, que reiteradamente se recibe en el sitio de trabajo, por una persona. Este trato está basado en el sexo, en la edad, en circunstancias familiares, en orientación sexual, etnia, color, religión, creencia, ¿sí? Esta conducta que atemoriza, ofende, degrada o humilla al trabajador o la trabajadora puede ocurrir en privado, ante la presencia de compañeros de trabajo o frente a clientes, depende la situación en la que estemos. Pero también tenemos dentro de las formas de violencia laboral, ¿sí? El acoso psicológico. Bueno, antes de pasar al psicológico, acá en la lámina dice, ¿qué es el acoso sexual? Es todo acto, comentario reiterado o conducta con connotación sexual, sexista u homofóbica no consentida. También puede ser acoso ambiental, ya que crea un clima de intimidación, humillación y hostilidad, ¿sí? Este acoso constante, ¿sí? Lo que provoca es un entorno de trabajo que termina desequilibrando y causando daño a la trabajadora. Como le decía, también está el acoso psicológico, ¿sí? El acoso psicológico es esa situación en que la persona, en la que una persona ejerce un maltrato de manera verbal y sistemático, ¿sí? Frente a otra persona, ¿sí? Y este acoso es sostenido en el tiempo, ¿sí? Y lo que busca esta situación de maltrato sistemático, verbal, es desestabilizarlo al trabajador, es aislarlo, destruir la reputación que tiene, deteriorar también la autoestima, ¿sí? Y disminuir su capacidad laboral para de esa manera poder degradarla y eliminarla y hasta sacarlo del lugar o la posición que ocupa. Acá tenemos las características o las connotaciones del acoso sexual, que son las siguientes: connotación sexual, connotación sexista y connotación homofóbica. Las víctimas de acoso sufren tensión nerviosa, sufren irritabilidad y ansiedad, y a menudo estas cuestiones provocadas por este acoso sexual permanente, que sufren este hostigamiento, esto puede dar lugar a la depresión, al insomnio y a otros trastornos psicosomáticos como dolores de cabeza, problemas digestivos, cutáneos, etc. O sea, todo esto, todo este acoso en los lugares de trabajo, ¿sí? Tiene estas características, ¿sí? Que hacen que el trabajador termine sufriendo las consecuencias de tipo psicológico. Obviamente que se afecta la salud, como vemos en la lámina, ¿sí? Y también puede provocar consecuencias negativas, porque todo este trastorno en la relación laboral también repercute en las relaciones sociales que tiene la persona, en las relaciones familiares que tiene esa persona.
¿sí? Voy a pasar a esta definición. Dice, la violencia de la que son víctimas las trabajadoras es causante de un daño a su integridad como personas, pues afecta tanto la salud física como la mental e impacta negativamente en su vida laboral y social. O sea, esta violencia laboral no es que termina cuando yo salgo de mi lugar de trabajo, cuando me voy de la oficina, cuando me voy de la casa de familia, cuando dejo y termino mi tarea de cuidado de niños, ¿sí? Eso tiene consecuencias negativas en la salud física, en la salud mental de las personas, y obviamente que las relaciones que tengo externa a mi vida laboral son afectadas. El de los cuidados es uno de los sectores de los servicios sociales donde hay mayor predominio de mujeres. Como venimos diciendo, como venimos insistiendo, las tareas de cuidados históricamente y culturalmente sí están en cabezas de las mujeres. La segregación que caracteriza estos empleos va acompañada de su desvalorización y se explica como una consecuencia de la división sexual del trabajo, ¿sí? Como también vimos ya anteriormente, existe una división sexual del trabajo y esta división hace que necesariamente las tareas de cuidados recaigan, ¿sí?, en las mujeres, ¿sí? Este es un estereotipo y esto también tiene que ver y está relacionado con el video que vimos al inicio, donde claramente marca cuáles son los roles que tienen las mujeres y que tienen los varones en función de la concepción que tenemos de el género. Voy a compartirles el siguiente PowerPoint. Ahora lo encuentro. Vamos a ver ahora, ¿sí?, respecto de la violencia de género, ¿sí?, cuáles son las modalidades de esa violencia de género, porque esta violencia se traduce en diferentes lugares y conforme los lugares donde se ejerce, donde se realiza, donde se muestra, ¿sí?, tiene diferentes nombres, ¿sí? Así que vamos a compartir ahora las diferentes modalidades de la violencia. Ahí se los comparto. Ok, ahí lo tenemos, ¿sí? La violencia de género, ¿cuáles son sus modalidades? Y en primer término tenemos la violencia doméstica, y definimos a la violencia doméstica como la que es ejercida por algún integrante del grupo familiar, ¿sí? Después tenemos la violencia institucional, ¿sí?, que es la ejercida por funcionarios, funcionarias, profesionales y personas de cualquier organismo. Tenemos la violencia política, que son todos aquellos actos que impidan, que desalienten, que restrinjan el ejercicio de derechos políticos en instituciones. Tenemos la violencia laboral, que es la discriminación en el acceso al empleo o puestos jerárquicos. La violencia obstétrica, que es ejercida por personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos. Y acá, respecto de la violencia obstétrica, les hago un comentario. Seguramente están viendo en las noticias que hay todo un cambio, ¿sí?, respecto del trato que se le da a las mujeres por parir, ¿sí?, el trato que tiene que ser más amoroso y cuidado,
Normalmente entraba la mujer parturienta y no le daban ese trato que se les debe, ese respeto que se les debe, ¿sí? Y había mucha violencia, sigue existiendo mucha violencia obstétrica, pero hay todo un cambio, toda una línea, una corriente de pensamiento que empieza a imponerse respecto de esta violencia que existe. Después tenemos el acoso callejero, que son las conductas o expresiones con connotación sexual que afecten la dignidad en lugares públicos. Y respecto del acoso callejero, ¿sí? No importa si en la calle, cuando van caminando, alguien les dice un piropo lindísimo, ¿sí? Que les dice que sos la flor más bella de la primavera, o sos la rosa de mi vida, o alguna cosa, o qué linda que sos, ¿sí? Eso es acoso callejero, ¿sí? Aunque no tenga un signo de violencia o alguna connotación sexual directa. Porque también acá hablamos del consentimiento, ¿sí? No hay un consentimiento de parte de ustedes, ¿sí? Para recibir ese tipo de expresión callejera. Después tenemos la violencia mediática, que se refiere a publicaciones o difusiones de mensajes e imágenes estereotipados en medios de comunicación. Y acá también traemos a colación lo que ya vimos respecto de la violencia simbólica y de la violencia digital, ¿sí? Recuerden que hablábamos de violencia simbólica cuando hay algunos patrones estereotipados, ¿sí? Que reproducen la desigualdad y la dominación respecto de las mujeres, cuando hablábamos del protagonismo que tienen en las publicidades las mujeres respecto de la limpieza, del cuidado de los niños, cuando hablamos de la división sexual de juegos y juguetes, ¿sí? Estamos hablando de esta violencia también mediática, de esta violencia digital que se ejerce a través de plataformas de internet, de plataformas digitales. Cuando, por ejemplo, hay una amenaza con mostrar en internet mensajes o fotografías privadas de las mujeres, hay violencia digital que está íntimamente relacionada con la violencia mediática. Y finalmente tenemos la modalidad de violencia de género, que es la reproductiva, ¿sí? Y acá hablamos de vulneración de derechos. ¿De qué derecho? De decidir libre y responsablemente el número de embarazos o intervalos entre nacimientos, ¿sí? Es un derecho que se viola cuando se vulnera la libertad que tienen las mujeres a decidir, ¿sí? De manera responsable respecto de los embarazos o los intervalos que puede existir sobre los nacimientos, ¿sí? Es una forma de violencia y la llamamos violencia reproductiva. Para cerrar un poco este capítulo, ¿sí? Quisiera insistir un poco más respecto de que hay una serie de elementos normativos, ¿sí? Que pretenden o permiten proteger a las personas que trabajan y así ejercer sus derechos. La ley que ya vimos, que es la 26485, que es de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, ¿sí? Es una norma de protección de violencia dedicada a las mujeres, es de carácter integral. Lo que hace esta ley es garantizar una vida sin discriminación y sin violencia, y atiende a la salud, a la seguridad personal y a la educación de las mujeres, ¿sí? Reconoce esta ley la violencia que se da en el hogar, que es la doméstica, reconoce la institucional, que es ejercida por cualquier institución pública, la violencia y la violencia laboral. Después también es interesante que destaquemos la ley que es llamada Micaela, ¿sí? Que es una ley del año 2018. Sí, esta ley lo que establece es la capacitación obligatoria en género y violencia para todas las personas que se desempeñan en la función pública, ya sea en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial.
¿sí? Es una ley de carácter y aplicación obligatorio. También tenemos el convenio, un convenio de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? Este convenio habla sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, ¿sí? Es la primera norma internacional de trabajo que vincula y aborda de manera exclusiva la problemática que significa la violencia en el trabajo y reconoce fundamentalmente la violencia de género, ¿sí? El Estado argentino ha ratificado este convenio y esta recomendación, por lo que se reafirman sus normas y se están trabajando continuamente en iniciativas que prohíban la violencia y el acoso, y también en adopción de medidas preventivas. También tenemos a través del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, a través del Estado Nacional, el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por motivo de género, ¿sí? Este, este plan nacional de acción, ¿sí? Significa la protección en materia de derechos humanos, género y diversidad. Y también tenemos el programa que tal vez alguna lo haya escuchado nombrar o lo conozca, que es el programa Acompañar. Este programa es para asistir a personas en situación de riesgo de violencia por motivos de género. Este programa básicamente lo que intenta es promover la autonomía de las mujeres y personas de LGBTI más a partir de los 18 años, personas que estén en riesgo de violencia de género, y lo que hace el programa es darles un apoyo económico con el fortalecimiento de todo lo que es una red de acompañamiento. Se cubren los gastos esenciales que hace la organización y desarrollo de un proyecto de vida que sea autónomo, con una economía independiente y libre de violencia. Este es el programa Acompañar. Y después tenemos también el programa Articular, el programa Articular, sí, digo bien, que está vigente desde el año 2020. El programa Articular lo que hace es fortalecer a las organizaciones en la formulación de proyectos comunitarios que estén vinculados a las violencias por motivos de género, ¿sí? Y también a las organizaciones que estén vinculadas a los cuidados y la promoción de la diversidad, ¿sí? Entonces, hay diferentes leyes, como les decía, y programas que tienden a la erradicación de la violencia de género y a la violencia laboral. La Organización Internacional del Trabajo sí reconoce que el trabajo en causas particulares aumenta la exposición a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, ¿sí? Porque hay riesgo de que las trabajadoras de casas particulares queden expuestas a la violencia directa o indirectamente, porque la esfera doméstica es el lugar de trabajo. Si no es lo mismo una violencia laboral que se ejerce en una oficina, con compañeros, en una empresa, en un local de venta de vasos, ¿sí? A la violencia que se ejerce dentro de esa esfera doméstica, que es la casa, que es el lugar de trabajo donde se reduce el entorno, ¿sí? Entonces, la provocación que hay respecto de el ejercicio de la violencia es mucho mayor. Hay una mayor exposición de las trabajadoras de casas particulares a la violencia laboral. Bien, ahora, para cerrar, voy a compartirles el último video, ¿sí? Que reforzamos todos estos conceptos, ¿sí? Es un resumen de lo que vimos respecto de violencia.
Bien, en este video tenemos el resumen de lo que fuimos viendo y hablando. Ahí les comparto el sonido, perfecto. Violencia de género. ¿Qué es? Para hablar de violencia de género, primero debemos definir el concepto, que a su vez tiene dos partes: violencia y género. Violencia es aquella conducta que se realiza de manera consciente, a propósito, para generar algún tipo de daño a la víctima. El daño puede ser físico, pero también emocional o psicológico, y aunque no lo parezca, las víctimas suelen identificar a este último como el más difícil de borrar. Género. Para la biología, género equivale a sexo, masculino, femenino, pero para la sociología, el término es de carácter cultural y se refiere al conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna a hombres y mujeres. Entonces, al hablar de género, este se refiere a los roles socialmente construidos, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera como apropiados para hombres y mujeres, según definición de la Organización Mundial de la Salud. Desde la perspectiva de los estudios de género, las relaciones sociales entre varones y mujeres son desiguales a favor de los hombres, así que cuando se habla de violencia de género, no se habla de violencia desde mujeres hacia hombres, ni entre mujeres, aunque esas violencias existan. Violencia de género es violencia desde un sector dominante de la sociedad hacia uno sometido. No es difícil comprobar que en la mayoría de las sociedades hay un género dominante y es el masculino. Las mujeres quedan reducidas a lo doméstico, reproductivo, y cuando se integran al mundo del trabajo, muchas veces son peor remuneradas que los varones. Las mujeres son educadas en el recato y la sumisión, y a los varones se les inculca el liderazgo, la fortaleza y la agresividad como características deseables. Es un mundo de hombres. A pesar de la gran independencia que ha cobrado la mujer, y en esta desigualdad es que se origina una violencia que muchas veces pasa desapercibida y se naturaliza, es decir, se toma como natural, aunque no lo es. Por ejemplo, muchas veces la justicia también invisibiliza la situación de violencia de género al confundirla con la violencia familiar o doméstica, que no es lo mismo. Hay tres clases principales de violencia de género y son: violencia física, que es aquella que deja marcas en el cuerpo de la mujer, ocasionadas por el agresor valiéndose de su cuerpo u objetos. Violencia psicológica, que tiene lugar cuando el hombre ataca a la mujer mediante insultos, humillaciones, desprecios o amenazas. Dentro de la violencia psicológica está la económica. El hombre intenta que la fémina no tenga acceso al trabajo o al dinero familiar para que así dependa siempre de él. Y la social, en la que el agresor hace todo lo posible para que su víctima se aísle de su entorno y no tenga contactos con nadie que pueda abrirle los ojos y ver la situación en la que se encuentra. Violencia sexual. En este caso, el hombre utiliza la coacción o la amenaza para establecer relaciones sexuales no deseadas por la mujer. Esta última puede darse incluso dentro de una pareja. Sí, en una pareja puede haber una violación, porque no siempre tenemos ganas de hacerlo y nadie tiene derecho a obligar a nadie. Además, dicha violencia puede tomar otras formas como simbólica, la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Violencia laboral, aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados
y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física, etc. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral. Afortunadamente, el trabajo de las feministas durante décadas está comenzando recién a dar frutos y cada vez se toma más en serio esta problemática, que empieza a visibilizarse en las leyes y normas sociales, que es lo importante, aunque aún falta mucho por hacer y aún hay mucho desconocimiento del tema. ¿Cuál es tu opinión? Espero tu comentario. Si te gustó el video, dale un pulgar arriba. Espero tu suscripción para seguir en contacto. Bueno, ahí dice Daniel que le demos un pulgar arriba si nos gustó el video. Es clarísimo, vimos en unos minutitos las diferentes formas de violencia. ¿Sí? Quiero hacerles un par de aclaraciones antes de terminar la reunión de hoy, porque estaba viendo en otros grupos, ¿sí?, que me hacían consultas respecto de las sugerencias que les había hecho de hacer algunas tareas. Las tareas que les sugiero en los Zoom que hagan no son obligatorias. No las tienen que subir ni al grupo de WhatsApp, ni al Classroom, ni compartirlas en ningún lado. Son a los fines de que ustedes afiancen, refuercen algunos conceptos que vamos viendo. Es con esa única finalidad, no son obligatorias. Van a tener su vida en el Classroom solamente, la que es sí obligatoria de realizar, ¿sí? Esa sí se califica a los fines de la asistencia, también se toma como asistencia, es la única que tiene, por decirlo de alguna manera, relevancia. El resto de lo que se sugiere, al menos de lo que yo sugiero en las clases de Zoom, es solamente para ustedes, para que vayan reforzando y afianzando y vayan mirando en el manual. Aclaración número 2. Todos los videos que les comparto en las reuniones están todos en el manual, ¿sí? Todos tienen el link en el manual, porque si ustedes los quieren volver a ver en algún momento, compartírselo a alguien. Si tienen el manual digital cargado en el grupo de WhatsApp, ahí directamente van a tocar el link donde está el video y directamente lo lleva a la plataforma y lo pueden mirar, ¿sí? Esto es porque también me han preguntado cómo hacían para mirar los videos, si los podíamos volver a difundir. Está todo en el manual, todos los links de los videos están en el manual, si ustedes los quieren volver a mirar, como les decía, o compartirlos con alguien, están disponibles para todas, para todos. Lo último, yo estaba viendo, mientras pasaba el video, que hay muchas mujeres, no voy a decir mamá porque no sé si son mamás, tías, abuelas, o están al cuidado de algún niño con bebitos, con nenes, mientras toman las clases. A esto nos referimos cuando hablamos de estereotipos, de roles y de género, ¿sí? Y yo les voy a comentar algo que me pasó ayer. Ayer estuve haciendo una cola terrible en un cajero, ¿sí? Éramos 40 personas, eran 13 cajeros dentro del banco y solamente había 3 cajeros habilitados, ¿sí? O sea, imagínense el tiempo que nos llevó esa situación. Y me detuve al ver a una mujer que tenía el carrito con el bebito muy chiquito, que se puso a llorar y a llorar y a llorar mientras ella estaba en el cajero intentando hacer un depósito, no una extracción, ¿sí? Un depósito que uno tiene que estar atento, en contar, en fijarse que el cajero no te devuelve el billete porque no lo lee. El bebito lloraba, lloraba, lloraba,
y veía esa imagen de esa mujer sacando del carrito al bebé, intentando darle la teta mientras hacía el trámite en el cajero, mientras había 40 personas atrás esperando que se desocupe el cajero. ¿Y por qué les cuento esto? Porque espero que en algún momento esa imagen cambie. Yo particularmente nunca vi un hombre en un cajero con un bebé y un carrito llorando, intentando calmarlo, ¿sí? Entonces, construyamos todas, ¿sí? Para que esto empiece a modificarse, para que evolucionemos, para que este concepto que tenemos formado alrededor de lo femenino y de lo masculino se modifique, porque sí se puede modificar. Les vuelvo a decir que ustedes son gestoras, cada una desde su lugar, en la construcción de este nuevo modelo, ¿sí? Les pido que vayan abriendo la cámara para que hagamos la captura, ¿sí? A los fines de la asistencia. Si alguna se quiere retocar maquillaje, peinarse, les doy un minutito, ¿sí? Ahí faltan algunas cámaras, Celeste, Jessica, otra Jessica. Vi que había 2 Jerónimos ahí, son hermanas, primas, 2 apellidos Jerónimos. Gilda y la otra no me acuerdo cómo se llama. Buenos días. Hay otra, hay Paula, Jerónimo y Gilda. Sí, somos hermanas, buenos días. Ah, muy bien, las hermanas Jerónimos ahí, bueno. Acá me está diciendo Jessica Chocobar que no puede hacer visible la cámara. Está bien, las que pueden, pueden, las que no pueden, está perfecto igual. Ahí voy con la captura de pantalla. Ahí sus caras de alegría, no de sueño. Ahí hacemos otra. Perfecto. Nos estamos viendo la próxima entonces. Hasta luego. Un gusto. Chao, chao.